Muy buenas noches, Polito. Gracias por ofrecernos esta entrevista para Cubanet, que este año precisamente estamos cumpliendo 30 años y qué mejor manera de celebrarlo que teniendo una entrevista contigo. Acabamos de tener un concierto con algunos de tus grandes éxitos, pero además con temas recientes que son temas que son medulares y que tratan temas de lo difícil que es la vida y bueno, son temas universales, ¿no? Ya son más de 40 años de obra. Yo creo que sí, porque mi comienzo fue cuando yo tenía 14 o 15 años, que estaba en la secundaria y viendo a Pepito Sala, que era el galán era la antítesis mía, la antítesis mía, el galán de la secundaria. Yo dije, bueno, si él enamora a muchachas con la guitarra, le pedí a mi padre, que tenía un sexteto y que tocaba el tres y la guitarra, que me enseñara. Entonces, si eso fue desde los 14 años, ya voy ya para los 60 del año que viene, pues quiero decir que creo que sí, que hace 40 años que estoy en esto. Polito, eres parte de una generación donde algunos se han quedado dentro de Cuba, pero otros se han desperdigado por ahí, y tienes un público inmenso que creo que está fuera de Cuba, sobre Sí. todo un público que creció en su adolescencia como yo, creció con tus canciones y decidió emigrar en algún momento. ¿Cuán difícil es ahora mismo enfrentarse a un público dentro de Cuba y ese público que está en el exilio? ¿Cómo concilias esas dos partes tú? Hay un público en el exilio que está muy permeado, que está muy sensible, a nadie le gusta abandonar su país, y cada uno con sus motivaciones en un grado mayor, a veces de orden ideológico, a veces de orden personal, a veces porque se enamoraron, a veces porque tienen la familia. En ese rango se han movido la migración cubana, y bueno, ese público es un público que siempre te está esperando, que cuando llegas quiere escuchar aquellas canciones que fueron parte de tu carrera, que fueron parte de su vida, lo que ellos le llaman la banda sonora de sus vidas. Hay otro público que está en La Habana que no sale. Las condiciones en Cuba casi prácticamente impiden que mucha gente que ya está en mi generación, que está sobre los 50, 55 y hasta 65, incluso hasta 70 años, que eran parte de mi público, ya no pueden salir. Las condiciones en Cuba se lo impiden, porque el costo de la vida está muy elevado y porque realmente resulta difícil ir a ver a un artista, pagar 3.000 pesos cubanos un Uber, cuando a veces el sueldo es de que más gana, puede ganar 10.000, y entonces pagar 3.000 pesos de un sueldo de su dinero para ir a un concierto, consumir allí y volver a pagar 3.000 más de regreso o 2.000 en la noche, depende. Entonces es un público que existe, que uno sabe que está ahí, que lo ama, que lo sigue, que lo ha perseguido por siempre, pero ya cantar para un público en Cuba se ha vuelto bastante complejo en ese sentido. O sea, la gente no puede llegar al mes con sus condiciones alimentarias. ¿Cómo van a llegar a un concierto? Les es muy difícil. ¿Sigues cantando para ese público a pesar de que es un contexto difícil? Los sigo esperando a ellos, y los teatros en Cuba han dejado de funcionar, que es donde más pueden llegar, porque los precios en Cuba de los teatros siguen siendo muy asequibles. Los artistas un poco, nosotros hemos estado ya obligados de alguna manera para no secarnos, porque realmente no trabajar nos seca interiormente. Estamos un poco obligados a ir a los lugares nocturnos. Esos lugares nocturnos son mucho más costosos todavía que al que me estaba refiriendo anteriormente. Lugares nocturnos donde la gente no puede acceder, pero realmente sí pensamos que ese público está ahí esperando. Y nada, creo que cuando empiecen a funcionar los teatros vamos a poder volver a estar haciendo conciertos para esa masa. Polito, quería preguntarte, bueno, ya hablaste de las generaciones que crecimos con tu música. Yo me identifico mucho con un disco como Axilas o con Recuentos, que para mí me parece que habla a mi generación, ¿no? Me parece muy actual todo el tiempo. Cobra actualidad, además, que en un contexto donde todos nos sentimos solos, sentimos un hastío además por la vida, etcétera, decidimos emigrar. Las canciones tuyas son muy actuales, creo que en todo momento, en cualquier circunstancia, uno puede oírlas e identificarse de nuevo con ellas. ¿Tú cuál disco prefieres de todos? ¿Cuál te parece que es tu disco mejor logrado? Yo sé que es una pregunta bastante delicada. No, a ver, mi disco mejor logrado, todavía lo estoy soñando. El que menos me gusta es Recuento, precisamente. El que más me ha vendido, por el que más me conoce la gente, por el que más la gente se identifica con mi carrera, es Recuento. Pero ese es el que menos me gusta, porque quizás tiene una tímbrica y una sonoridad que se aleja un poco de lo que yo quiero. Yo quiero sentirme un poco más, con más guitarra y menos teclado.
menos la tímbrica esa, que a veces a eso se le llama textura, ¿no? Auditiva. Es esa textura medio de teclados y de cuerdas, de manera magistral, como lo hicieron Miguelito Núñez y Dagoberto González, de la banda de Pablo Milanés, que fue una exquisitez y fue un privilegio muy grande que hayan podido hacer un concierto conmigo y a veces registrado en un disco. Eso es inolvidable y posiblemente es inalcanzable. Posiblemente yo nunca más, hablando de imposibles, pueda estar con una banda de un nivel en otro contexto, en otro país, de otro artista de relieve como lo es Pablo, como lo estuve con ese grupo de Pablo. Pero realmente el disco tiene un color y una cosa que se aleja mucho de cómo yo veo a Polito Ibáñez. Polito Ibáñez se parece más al disco Exila, se parece más al disco Sombras Amarillas, se parece más a este disco que se llama D', Gente Buena y Mala, donde el mundo de la guitarra, del rock, del pop, es mucho más asequible. O mejor dicho, es mucho más marcado, es lo que quiero decir. Polito, bueno, ahora estás acá en México, has hecho una gira por varias ciudades y una gira bastante intensa, además, día a día ahí cantando para el público cubano que tienes acá, que además es un público que está desperdigado por todo el mundo. El mundo entero. El mundo entero. Están en Ginebra, que está tan al norte. Ah, está en Ginebra, exacto, o en Finlandia, digamos. Polito, ¿te has visto a ti viviendo en otro país? Sí, perfectamente, en estas circunstancias sí, porque va desde mi inconformidad con cómo están funcionando las cosas en nuestro sistema y en nuestra ideología y cómo funciona y cómo deben funcionar a mi parecer, cómo deben funcionar los países, con obviamente la posibilidad real de que existe una oposición, que es algo muy importante para la sociedad. O sea, que eso incluso en la filosofía marxista esa profunda, que tanto se cuestionan por ser de teoría comunista, está absolutamente explícito. O sea, en la ley de contradicciones es imposible que se genere valores y se genere espiritualidad y se genere ideas y se generen desarrollo si no existe contradicción, y la contradicción no se puede dar de ninguna manera cuando todo es homogéneo. Tienen que haber puntos de partida discordantes, pero va desde eso hasta que realmente yo, con mi edad, realmente necesito alimentarme de otra manera. Quiero vivir unos años más, quiero saber qué tecnologías y con qué nos vamos a encontrar en los años 50, y para eso hay que comer de otra manera, y no se está comiendo de una manera equilibrada en La Habana, es casi prácticamente imposible. Y por otra parte, esa parte espiritual que también fue la Cuba de los años 60 a los 80, y que era la cultura que yo pienso que era invidiable en cualquier sociedad del mundo. O sea, independientemente de la ideología o del concepto político que había en Cuba, la cultura en Cuba era algo que despertaba emoción, despertaba curiosidad, despertaba pasión, los festivales, el ambiente. Habían muchas sedes de teatro y la gente iba a ver teatro. Y el teatro era un fenómeno que provocaba catarsis emocionales súper hermosas. Ese espacio y esa aureola cultural no está. Y realmente a mí me resulta muy, muy difícil vivir sin ella. Si voy a vivir en un país que está metalizado, que todo significa la inmediatez y todo significa lo que uno tiene que buscar para poder alimentarse, eso, bueno, pues luego en las sociedades de consumo y las sociedades esas de choque, y eso pudiera ocurrir en cualquier momento, que irme y trasladarme de país. No soy el primero que no se siente bien, entonces bueno, pues eso puede pasar perfectamente. Polito, y otra pregunta, ¿qué proyectos tienes actualmente? Hace poco estuviste en España y por ahí apareciste con Carlos Varela y hay una foto que creo que le ha dado la vuelta a las redes. ¿Alguna colaboración pronta entre ustedes? Nosotros tenemos pendiente, nosotros somos compañeros de Elisa, de la carrera. O sea, cuando yo entro en Elisa, había un grupo de artistas, hoy muchos de ellos muy significativos a la cultura cubana y más allá de la frontera, como son el propio Vladimir Cruz, que era la contraparte de Pichi y de Jorge Perruboría en Fresa y Chocolate. Héctor Eduardo Noa es un actor prácticamente internacional. Hay gente que, como el mismo Felito Laera, el mismo Bárbaro Marín, que migró a Colombia un tiempo y de repente regresó, pero son gente muy significativa. Y a ver, perdí la pregunta un poquito. Que si había alguna colaboración cerca con Carlos Varela, un entonces, proyecto. Todas estas personas fueron parte de mi cultura, fueron parte de mis comienzos,
incidieron mucho en mi carrera, pero sin dudas, de todos ellos, el más cercano, el que más estuvo allí, el que más escuchó mis primeras canciones de este género, porque yo venía cantando canciones de Roberto Carlos, de José Augusto, de Nelson Ned. Yo era un romántico cuando llegué a Lisa, pero sin duda Carlos Varela, al estar tan cerca de mí, al estar ahí codo con codo en el aula misma durante los 5 años de la carrera, se convirtió en alguien necesario, independientemente de que después yo iba a ver a Gerardo Alfonso, después yo iba a ver a Santiago Feliú, al mismo Fran Delgado, a Donato, al mismo, no sé, Ireno García, todos los cantautores de esa época, los muy jóvenes, los que no eran tan jóvenes, la misma gente que primero era se llamaba Habana 13 o algo así, o el Patio de 13, que era gente, Kelby, Vanito, en fin, son muchos, se me olvidan. Pero sin duda, a pesar de que yo iba y entraba en relación con todas estas personas, el más cercano era Carlos. Y de eso salió una gran influencia de uno del otro, yo pienso, por lo menos yo admito que tengo una gran influencia de Carlos, y que fue decisivo. Yo lo llamo a él uno de los dioses de mi influencia, ¿no? Y lo digo con mucho honor y con mucha verdad, lo asumo así. Y después de tantos años de estar juntos en la carrera, después convertirnos en un grupo, ser parte de un grupo que reunía a varios artistas de diferentes especialidades, es inevitable que alguna vez hagamos un concierto juntos, y claro que estuvimos hablando de eso en Madrid, y eso va a ser, en algún momento va a ser, sin dudas. Polito, ¿y qué le dirías a tu público que está por ahí esparcido dentro y fuera de Cuba? Lo primero que los invito es a que sean ellos, a que no renuncien a su fuero, a lo que creen, a sus criterios de libertad. A mí personalmente me gustaría sugerir que no se sumaran a lo que yo llamo la chusmería ideológica o política, que es parte de una especie de tizne, que tizna la esencia misma de lo que nosotros como país y como intelectuales debemos hacer, que es proponer realmente los cambios a partir de lo que cada cual crea. Porque yo entiendo la democracia como un todo, como la participación de todos los criterios. Los invitaría fundamentalmente a eso, y a que, por favor, por más que se vayan, por más que empiecen a vivir otras culturas, que no olviden que nacieron en una isla maravillosa que se llama Cuba, y que esa isla los está esperando de alguna manera, ya sea con su espíritu o con su espíritu, con cualquiera de esos. Muchísimas gracias, Polito, ha sido un placer. A ustedes. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.